Muchas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Muchas gracias James, Mireida, Dávila por estar aquí. Y bueno, pues agradecemos mucho al equipo del Museo del Palacio de Bellas Artes y ahora también al Museo Nacional de Arte por salvarnos, por darnos este emblemático espacio también para presentar esta nueva entrega de Alias, que como ya comentaron es el proyecto editorial del artista mexicano Damián Ortega, y estamos realizando esta entrega en el marco de su celebrada exposición Damián Ortega Pico y Elote. Y pues bueno, le damos una calurosa bienvenida a todo este público que pudo llegar acá a pesar del cambio repentino. Y bueno, empezaré dando un pequeño esbozo de lo que aquí nos reúne sobre la edición. A 100 años de su publicación, Alias retoma uno de los esfuerzos de alfabetización más notables que José Vasconcelos impulsó a través de la recién fundada Secretaría de Educación Pública en 1924, las lecturas clásicas para niños. En su introducción a esta nueva edición facsimilar, Nicolás Medina Mora precisa que estas lecturas representan uno de los mejores momentos del proyecto educativo de la Revolución Mexicana. Los 2 tomos de la obra, preparados por un equipo de artistas e intelectuales bajo la dirección de Vasconcelos y editados en tirajes masivos en 1924, reúnen adaptaciones dirigidas a niñas y niños de textos canónicos procedentes de todas partes del mundo y de todas las épocas, desde los Vedas de la India hasta los mitos prehispánicos, cantares medievales, Shakespeare y Wagner. Los textos que componen esta antología fueron adaptados por figuras de notable trascendencia literaria como Gabriela Mistral, Jaime Torres Bodet, José Gorostiza, Palma Guillén, Salvador Novo o Javier Villaurrutia. Y las bellísimas ilustraciones originales corrieron a cargo de Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, 2 de los artistas visuales más cercanos a Vasconcelos en aquellos años. Alias recupera este documento invaluable con un diseño interactivo que divide los 2 tomos originales en 8 cuadernillos temáticos. Además incluye un pliego a color encartado que invita a recortar y pegar los cromos de las ilustraciones sobre las marcas de agua que acompañan a los textos. Organizadas dentro de una caja conmemorativa, estas lecturas clásicas son tanto un testimonio del espíritu de renovación cultural vasconcelista o del proyecto vasconcelista, como un recurso para acercar a las infancias a la literatura. Y bueno, procederé a presentar brevemente a nuestros invitados de lujo, a quienes agradecemos mucho su presencia y apoyo el día de hoy, a pesar de los tejemanejes. Cada uno contará con 15 minutos para exponer sus ideas y posteriormente abriremos espacio al diálogo entre ellos y con el público. Mireida Velázquez Torres es doctora en Historia del Arte por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestra en Historia del Arte por la misma universidad. Desde febrero de 2019 es directora del Museo Nacional de San Carlos. De 2011 a enero de 2019 fue coordinadora del campo de conocimiento en estudios curatoriales en el posgrado de Historia del Arte de la UNAM y de 2015 a 2019 coordinadora general del Instituto de Liderazgo en Museos, asociación civil dedicada a fortalecer la formación académica y profesional en el ámbito de la gestión cultural y los museos. Ha sido curadora del Museo Nacional de Arte, nuestra sede del día de hoy, del Museo de Arte Moderno y del Museo del Palacio de Bellas Artes. Muchas gracias por acompañarnos. Dávila Fernández Barcán recibió su licenciatura, maestría y doctorado en Historia del Arte por la Universidad de Harvard entre 2011 y 2023. También acreditó una maestría en curaduría por The Courtauld Institute of Art en 2012. Ha trabajado o realizado prácticas en los departamentos curatoriales de la National Gallery of Art, los Harvard Art Museums, el Centre Pompidou, el Institute of Contemporary Art de Boston, la Tate Britain y el Hirshhorn Museum and Sculpture Garden. Sus textos se han publicado en medios como Art Forum, The Brooklyn Rail, American Art, entre otros. Y en otoño de este año estará enseñando en la Universidad de Arkansas. Y finalmente, James Owles, nuestro querido James Owles, es especialista en arte
en el arte y la arquitectura mexicanos, principalmente del siglo XX. Entre sus libros están South of the Border, Mexico in the American Immigration, 1914-1947, publicado por el Smithsonian Institution Press en 1993, y Art and Architecture in Mexico, de Townsend Hudson, en 2013. James comparte su tiempo entre México y los Estados Unidos. Es profesor titular en el Departamento de Arte del Wellesley College y en 2002 fue nombrado curador adjunto de arte latinoamericano en el Davis Museum del Wellesley College. De 2013 a 2020 trabajó como asesor curatorial del Centro Cultural Universitario Tlatelolco. Fue curador de la exposición itinerante Diego Rivera's America, que se inauguró en el San Francisco Museum of Modern Art en 2022, y de Mexichrome, fotografía y color en México, que tuvo lugar en las Salas Nacionales del Palacio de Bellas Artes de noviembre de 2023 a marzo de 2024. Y bueno, sin más preámbulos, cedo la palabra a Mireida, seguida por David y James. Muchas gracias. Hola, buenas tardes a todas y a todos. ¿Sí se escucha bien? Sí. Antes de empezar, quiero agradecer a Alejandra de la Paz, directora del Museo del Palacio de Bellas Artes, la invitación para ser parte de este panel, y a Daniela Gil, directora operativa de Alias, por todas las atenciones que ha tenido con nosotros en el proceso. Estoy también encantada de compartir mesa esta tarde con David Fernández Barcan y el querido James Souls. Siempre es un gusto coincidir. Y bueno, hace muchos años decidí dedicarme a la historia del arte, gracias a la fascinación que produjo en mí el proyecto artístico y cultural encabezado por José Vasconcelos al frente de la Secretaría de Educación Pública. En aquel entonces me centré en los programas concebidos para la enseñanza artística, específicamente del dibujo, a través de otro libro célebre, el método que se conoció como método de dibujo Bess-Mogart. Así, tuve la oportunidad de comprender el papel fundamental de la cruzada vasconcelista, tanto en la renovación de los lenguajes artísticos como en la revitalización del ámbito editorial mexicano, al impulsar la edición de libros para diversos públicos, desde el infantil hasta el adulto, con el objetivo primordial de abatir los altos índices de analfabetismo en nuestro país y de ofrecer las herramientas para ello. Gracias a esta empresa fue posible que circularan libros, revistas, manuales, guías y demás material que resignificó el proceso editorial e involucró a jóvenes intelectuales y artistas mexicanos en la producción de ediciones bellamente ilustradas que rescataron cientos de textos de la cultura mundial y permitieron la impresión de nuevas obras producidas al calor de un ambicioso proyecto de regeneración nacional. Por ello, es un gusto poder participar en la presentación de la edición facsimilar de las lecturas clásicas para niños, un hito en la historia cultural de nuestro país, ahora reeditadas por Alias, cuando se cumplen 100 años de que fue publicada la primera edición de estos libros, como parte del programa vigoroso y fructífero de la SEP. En este sentido, nada me parece más pertinente que el cuestionamiento expresado por Nicolás Medina Mora en la introducción a esta nueva edición de las lecturas, al señalar, y cito, ¿por qué publicar una nueva edición de las lecturas? No se trata, al fin y al cabo, de un texto anacrónico, sustentado en ideas pedagógicas que hace mucho perdieron vigencia, y en un proyecto político con el que pocos se identificarían hoy en día. Fin de la cita. A mi parecer, las lecturas clásicas para niños no solo pueden concebirse como un bello producto, que llama la atención de especialistas, sino también como reflejo de una época de reconstrucción, en la cual por primera vez el arte y la cultura jugaron un papel determinante. Pero ahora, ¿qué tendrían que decirnos estos libros? Efectivamente, creo que nuestra realidad política y social no podría ser más distante que la de 1924. A nivel cultural, ahora tenemos acceso más rápido e inmediato a la producción intelectual internacional. Estamos conectados con lo que sucede en diversas latitudes. Sin embargo, no hemos sido capaces de garantizar el derecho a la cultura de todas y de todos los mexicanos. Ese anhelo de hace 100 años sigue aún vigente.
Como una persona dedicada a la difusión del arte, para mí las lecturas remiten a la importancia de dar a conocer los productos culturales de otras épocas a diversos públicos, especialmente a los más jóvenes, de visibilizar los procesos, las inquietudes y los objetivos detrás de un proyecto como este, y de conectarlos con nuestras necesidades y cuestionamientos actuales. Efectivamente, los clásicos son atemporales, y por eso nunca caducará la necesidad de formar nuevas generaciones de lectores, de introducirlos a los mejores ejemplos de la creación literaria, así como de llevarlos por la belleza de las ilustraciones y viñetas que acompañan a cada obra. Para mí, en esto radica el valor de reeditar las lecturas, pero también en la posibilidad de ofrecer una mirada renovada frente a la utopía vasconcelista, una mirada capaz de cuestionarla y de establecer una postura crítica frente a ella. En esta reedición de Alias, además de contar... No, perdónenme. El clásico que no numeré las hojas, pero sí, aquí están, perdónenme. En esta reedición de Alias, además de contar con una introducción, como lo mencioné anteriormente, realizada por Nicolás Medina Mora, en la cual se contextualiza históricamente la labor de Vasconcelos al frente de la SEP y el trasfondo que dio sentido a la empresa editorial de la cual formaron parte las lecturas, se retoma el prólogo escrito por el propio Vasconcelos para la edición original, documento que resume las preocupaciones e intereses del secretario en torno a la cultura, la edición de libros y la urgente necesidad de contar con un mayor número de obras literarias traducidas al español que permitieran acceder a los mejores ejemplos de la creación internacional. En sus palabras, Vasconcelos se centró en la literatura infantil y en los libros a los que tenían acceso las infancias mexicanas durante sus años de educación básica. El secretario consideraba que era indispensable adaptar la literatura clásica a la imaginación infantil, y en este sentido se cuestionaba, y cito: ¿por qué el niño de México, atiborrado de textos, ha de carecer, sin embargo, de esa amenidad de información literaria que un niño de habla inglesa adquiere desde el tercer año de su enseñanza? Fin de la cita. Con la edición de las lecturas clásicas para niños, el equipo de la SEP y el propio Vasconcelos se enfrentaron no solo a la necesidad de sentar las bases para una producción editorial dirigida específicamente a un público infantil, sino también de impulsar el trabajo de traducción y adaptación de las obras que deseaban poner al alcance de niñas y niños. Y aquí está el presente libro, señalaba el secretario, creación desinteresada de colaboradores de la Secretaría de Educación Pública. 6 nobles ingenios que han puesto su genio a disposición de los niños de habla castellana. Fin de la cita. En ese momento, el secretario se refería al trabajo realizado por Gabriela Mistral, Palma Guillén, Salvador Novo, José Gorostiza y a los ilustradores Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma. Tengamos en cuenta que las lecturas clásicas aparecieron en 2 volúmenes, el primero de 1924, el segundo ya en 1925, cuando el secretario de Educación, más bien Vasconcelos ya había renunciado a la Secretaría de Educación. Entonces, por eso nos falta en esta cita el resto de los colaboradores que formaron parte del segundo volumen. De esta manera, con la edición de las lecturas, no solo se consolidó el interés, como les decía, por fortalecer la literatura infantil como un campo fértil para la empresa editorial, sino también el desarrollo de diversas estrategias encabezadas por el Estado mexicano que buscaron promover la lectura, como la creación de bibliotecas especializadas en atender a las infancias, el proyecto de las misiones culturales y sus bibliotecas móviles, y la edición de revistas infantiles, que también fueron un hito en la historia cultural de nuestro país, como la famosa publicación Pulgarcito. Otro aspecto fundamental para considerar a las lecturas clásicas como un proyecto novedoso y sin precedentes en el ámbito mexicano fue la inclusión de las bellas ilustraciones concebidas para la obra, autoría de Roberto Montenegro y Gabriel Fernández Ledesma, 2 artistas que a lo largo de su carrera seguirían participando en la ilustración de libros y en la creación de un incipiente diseño gráfico mexicano, el cual en las décadas subsecuentes permitiría la publicación de obras también célebres por sus viñetas, capitulares e ilustraciones.
Gracias a Montenegro y Fernández Ledesma, las lecturas pueden ser consideradas una obra de arte en sí mismas. Volviendo al gran esfuerzo de Alias por hacer realidad la reedición de las lecturas clásicas, es importante señalar una diferencia sustancial entre esta edición y la original. Las obras que en 1924 aparecieron en 2 grandes volúmenes, en esta ocasión están divididas en 8 cuadernillos, que reúnen los diferentes textos compilados a partir de sus ámbitos culturales y geográficos de origen. Y aquí me quiero detener un momento, nada más también para recordar que justo hablábamos de eso hace un momento. Cuando salen las lecturas clásicas para niños, a Vasconcelos le causa mucho ruido ver el resultado porque cree que son demasiado lujosas. A la luz del tiempo, para nosotros son unas bellezas, unas piezas maravillosas de diseño, de compilación, de literatura mundial y demás, pero en su momento para Vasconcelos no cumplían con el objetivo inicial de poder ser adquiridas de manera accesible para todos y todas los mexicanos y mexicanas, y también le resultaban bastante difíciles de manejar. Entonces él decía, esta es una publicación muy lujosa y no es lo que yo había pensado. Entonces creo ahora, al tener en mis manos la reedición de Alias, creo que esa preocupación de José Vasconcelos, ese ruido que le hizo la edición al verla inicialmente, se acorta, se consigue pues trascender esa pequeña molestia que demostró Vasconcelos, que también creo que era parte de no estar ya en el proyecto, de que el proyecto saliera cuando él ya no era secretario. Entonces me encanta la idea de que sean una edición manejable, una edición en volúmenes, que nos permita tener separados los ámbitos geográficos y culturales. O sea, para mí es mucho más manejable, accesible y demás. Bueno, no me vayan a odiar por decir eso, pero digamos que para mí eso es, como lectora, algo bien importante. Como les decía, están reunidas ahora a partir de sus ámbitos culturales y geográficos de origen, es decir, Oriente, Grecia, los hebreos, España. Otro cuadernillo contiene Francia, Alemania, Italia e Inglaterra. Los cuentos de Tolstoy y cuentos célebres en el 7º cuadernillo, y finalmente en el 8º está reunida la producción de América. Esto permite, como les decía, ser un factor para que el lector agradece, pues ya que puede manejar y consultar la obra de manera mucho más ágil. También me parece muy bello en esta edición, y un gran acierto, que se decidió hacer una introducción dirigida a los jóvenes lectores, para explicarles el sentido de las obras reunidas en la compilación y cuál es la importancia de conocerlas para las generaciones actuales. En suma, la aventura editorial asumida por Alias al publicar las lecturas clásicas para niños, así como otras obras que ya han publicado y que también como lectores agradecemos mucho, como son algunos de los ejemplos literarios más contundentes del movimiento estridentista, eso me pareció súper bonito poderlo tener, nos llevan a reflexionar sobre la importancia de continuar con aquel anhelo vasconcelista que generó tanta controversia en su momento. Es necesario seguir editando libros bellos y útiles, que eleven nuestro espíritu e imaginación y nos permitan alcanzar nuevas utopías, donde todas y todos tengamos garantizado nuestro derecho al arte y la cultura. Muchas gracias. Muchas gracias, Mireia. Cedemos la palabra a David. Hola a todas y todos, estoy muy contenta de estar aquí, gracias por haber invitado a todo el equipo de Alias y de Inval y de Munal. Estoy muy emocionada de estar aquí en este lanzamiento para un libro muy importante y además de ser bello y una parte del patrimonio cultural y un documento histórico muy importante. Para mí, lo que me interesa es que nos recuerde algo importante y subestimado, menos conocido del momento postrevolucionario o revolucionario, si quieren. Pero es
eso es el cosmopolitanismo y internacionalismo de figuras como Vasconcelos y Roberto Montenegro. ¿Qué quiero decir? Pues muchas veces cuando se habla de la Revolución Mexicana, se habla del proyecto de construir un nuevo país, una nueva política nacional. Se habla mucho del nacionalismo, de que es un mexicano, cuáles nuestras artes y todo eso, cuál es la economía, cómo hacer las escuelas y subir el alfabetismo, por supuesto. Pero también estaban pensando en una política internacional, ¿no? En relaciones exteriores, sobre todo con Europa y los Estados Unidos, quienes tenían una historia de invasión y guerra contra México, y si como México no tenía poder militar o dinero tanto como los otros, había que crecer la diplomacia cultural. Y para Vasconcelos la diplomacia cultural fue muy importante, y quiero hablar un poco de eso y también del internacionalismo y la importancia de diplomacia cultural para Roberto Montenegro, uno de los artistas, como dijo Daniela, más cercanos a Vasconcelos en ese momento. Y como sabemos, eso no fue la primera vez que trabajaron juntos, y trabajaron juntos mucho en proyectos internacionales. Entonces, solo quería contarles un poco sobre sus historias y experiencias con el internacionalismo. Bueno, la siguiente, por favor. Vasconcelos, lo conocen, nació en 1882 en Oaxaca, pero después de la muerte de su madre, su familia trasladó a un pueblo en la frontera, en Coahuila, la frontera con los Estados Unidos, que se llamaba Piedras Negras, y de hecho asistió a un colegio estadounidense. Hablaba perfectamente inglés, y si lo lees, siempre está comparando México o los países ibéricos con los países, como dice, anglosajones, como los Estados Unidos y Inglaterra. Y si lo lees, como la raza cósmica, dice, bueno, los países ibéricos son mejores porque nosotros mezclamos, y los anglosajones no. Entonces, eso es una manera de cosmopolitanismo, yo creo. Pero regresó a México para estudiar leyes, y luego regresó a los Estados Unidos y trabajó como abogado en la capital, en Washington, D.C. Entonces, conoció muy bien a los Estados Unidos, y después de ser secretaria de Educación Pública, también fue, pues mientras era secretario de Educación Pública, también era embajador especial a América del Sur, y viajó por Argentina y Brasil y todos estos países. Voy a hablar un poco más de eso en unos minutos. Pero después de exiliarse, más tarde viajó mucho dando discursos en América del Sur, en Estados Unidos, en Europa. Entonces realmente fue un hombre mexicano, una figura mexicana, pero también un hombre del mundo, ¿no? Un hombre global. Bueno, siguiente, por favor. Roberto Montenegro nació en Jalisco, en Guadalajara, en 1885. Y después de estudiar arquitectura y dibujo y historia, venció a Diego Rivera en una competencia para una beca para estudiar en
Europa y para trabajar en Europa. Y de hecho, eso creo que se puede considerar diplomacia cultural, porque un punto era para que los artistas mexicanos pudieran aprender el arte de Europa, pero también fue importante que los europeos vieran la producción mexicana. Hay muchos textos de esa época describiendo las exposiciones de artistas mexicanas diciendo este artista triunfa en París, cosas así. Entonces fue una manera de diplomacia real. Y Montenegro quedó casi 15 años en Europa. Siguiente, por favor. Siguiente. Gracias. Vivió en París, trabajando como dibujante comercial. Trabajaba para un periódico chamois. Siguiente. También hizo sus propios dibujos y grabados. Siguiente, se habla mucho de las semejanzas entre su obra y la producción de Aubrey Beardsley, otro artista de Art Nouveau. Se habla mucho de Art Nouveau en sus imágenes. Y ahora hizo grabados y dibujos para libros comerciales en Barcelona, en Madrid. Y siguiente. También trabajó para la legación mexicana en Madrid, exponiendo la cultura mexicana ante el público español, ¿no? Entonces creo que podemos ver las semejanzas entre un grabado como esto y los grabados en lecturas clásicas para niños. Siguiente. Sí, y eso también está en el libro. Después de regresar a México, siguiente por favor, recibió la primera comisión de un mural y creo que eso es muy importante porque todo el mundo conoce a Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, pero de hecho Roberto Montenegro fue el primer muralista y pueden ver este mural muy hermoso. Se encuentra en el antiguo Colegio de San Pedro y San Pablo, ahora es el Museo de la Constitución. Y el tema de este mural es el árbol de la vida y el árbol de la ciencia. Y en esto se mezcla las culturas. Pueden ver los vestidos clásicos europeos y también un árbol de la vida. Y el árbol de la vida, una forma de arte popular, lo que interesaba mucho a Roberto Montenegro. Fue gran coleccionista de arte popular, pero eso también es un objeto de mezcla. Los primeros árboles de la vida fueron hechos por artesanos de primeros pueblos con historias de la Biblia. Entonces es una mezcla el mismo, pero también mezcla más cultura europea en este mural. También fundó el primer museo de arte popular en la Ciudad de México. Siguiente, por favor. Poco después, y unos años, 2 años antes de la publicación de nuestra colección, Montenegro y Vasconcelos trabajaron juntos en el Pabellón de México en 1922 en Río de Janeiro para la exposición internacional. Y el gran punto de estas exposiciones era cultivar amistad entre países, cultivar relaciones
económicas, atraer turismo, y también para México en esa época, James ha escrito mucho sobre esto, y entonces el tema de sus murales era arte popular, como muchos de los murales en este momento. Y además de hacer los murales, hizo exposiciones de arte popular en el pabellón. Siguiente. Antes un poco. Gracias. Después de hacer el pabellón mexicano, Vasconcelos y Montenegro, creo que es importante que eran los dos, viajaron por América del Sur y dieron discursos, charlas sobre la raza cósmica, y esas ideas se convirtieron más tarde en La raza cósmica, es el libro que conocemos. Entonces, siguiente, por favor. Les voy a dejar con esta imagen el Museo de Arte Popular actual, que además de ser un lugar de patrimonio para el pueblo mexicano, también sigue funcionando como diplomacia cultural y atrayendo a turistas y amigos desde todas partes del mundo. Gracias. Gracias, David, qué interesante. Ahora regresaremos con comentarios. Pasamos la palabra a nuestro querido James Owles. ¿Por qué siempre es nuestro querido? O sea, una vez, pero... Porque te queremos mucho. Bueno, muchas gracias por eso, ¿eh? Después de 30 años, está bien. No, todos me quieren. Buenas tardes, buenas noches a todos y todas. Y gracias a Alejandra, a Daniela y a Damián por la invitación y organización de este evento. Y además, obviamente, felicitaciones a los editores. Estamos aquí para celebrar la publicación de una nueva edición, 100 años desde su salida original, de uno de los proyectos más característicos del periodo de José Vasconcelos como secretario de Educación Pública a principios de los años 20. Una antología de mitos, historias y otros clásicos traducidos y resumidos para un público infantil o quizás no tan infantil. Después de leer los textos cortos de Vasconcelos y de Bernardo Gastelum, subsecretario de Educación, que sirvieron como introducción a los volúmenes originales, queda claro que los editores apreciaban profundamente a los niños mexicanos y que creían que podían asimilar cuentos complejos que originalmente estaban dirigidos a adultos, aunque fueron editados por un equipo de intelectuales, como se ha dicho, entre ellos Novo, Villaurrutia, Mistral, etc. A diferencia de los poco profundos libros de lectura para escuelas que habían sido publicados anteriormente, a menudo siguiendo modelos de Estados Unidos, esta nueva publicación, tanto las imágenes como los textos, fue diseñada para estimular intelectualmente a los niños. Las lecturas clásicas, como otros volúmenes editados durante el mandato de Vasconcelos, se convertirían en los cimientos culturales de una nueva nación construida sobre una mezcla de tradiciones occidentales y orientales, de ideas europeas e indígenas. La publicación ofrecía un tipo de canon universal, en palabras de Vasconcelos, lo que debe servir de modelo, de tipo, lo mejor de una época. Al igual que los murales de Roberto Negro para la oficina del mismo secretario, y otros murales que mencionó Dávila, y otros en la escuela primaria Benito Juárez en la colonia Roma, las lecturas clásicas definen el espíritu vasconceliano, internacionalista, pero a la vez bastante conservador. La misma idea de lo clásico o lo mejor de una época hace énfasis en un petrificado pasado
en lugar de en un inestable presente. En cambio, los murales de José Clemente Orozco en la preparatoria y los de Diego Rivera en la SEP, que la verdad hablaban de ese inestable presente, aunque fueron ambos encargados y respaldados por Vasconcelos, se apartaron drásticamente de sus ideas, lo que resultó, en parte, en el famoso rechazo del secretario en 24, aunque afortunadamente nunca fueron censurados. Siguiente. ¿Yo puedo? Ya. Ya. De hecho, Lecturas Clásicas para Niños, el original, enfatiza las mismas 4 herencias culturales a las que el escultor Manuel Centurión hizo referencia en las esquinas del patio frontal de la sede de la SEP en la calle de Argentina. Aquí vemos de izquierda a derecha a una mujer de pie que representa la tradición clásica, aunque el texto inferior hace referencia a Platón, a Buda frente a una mandorla, representación de la filosofía asiática, específicamente de la India, su lugar de nacimiento en lugar de China, a un sacerdote azteca o maya que representa las civilizaciones precolombinas, específicamente a Quetzalcóatl, el famoso sacerdote filósofo, que sería el elemento central de los murales de Orozco en Dartmouth, y finalmente una carabela española como la que trajo a Fray Bartolomé de las Casas a México en los primeros años de la conquista. Siguiente. Podemos encontrar cada una de estas herencias culturales ilustradas en las placas que acompañaron al libro de 24. Varias representan las tradiciones indígenas. La placa de aquí tiene varias representan a las culturas. Bueno, no tengo un pointer, perdón. Sí. A ver. Aquí. Ay, no. Ya está arriba. Okay. Regresale. Ahí está. ¿Y dónde está la de arriba? Es que no me... perdón. Ok. ¿Dónde está el pointer? Arriba de ¿Cuál? ¿Este? Ah, ok. Bueno, no los puse en orden, perdón. Bueno, varias representan las tradiciones indígenas, como esa placa que tiene su origen en el dintel 25 de Yaxchilán, otras la cultura europea, como esta, y las enseñanzas judeo-cristianas, el mundo clásico, la Ilíada y la Odisea de Homero, y varias más del Oriente, sobre todo a la India. Perdón que no la organicé muy bien. Ahora, creo que adelante es así. Así. El de abajo, con el botón de abajo. Continúa. Ahí está. Es que hay un... Está muy sencillo. ¿Dónde está la máquina? Acá. Sí, No ok. la podemos mover. Necesito que necesito. Ok. Tú dime y yo le voy moviendo sin problema. Sí, ella le va a Va a ser mejor, perdón. Ok, yo mejor alguien haga eso. Ya. La presente edición de Alias cambia ligeramente el título. Me gusta el elemento tipográfico que combina la A de niñas con la O de niños, que es mucho mejor que el uso de la X, que me parece un desafortunado anglicismo que no funciona bien en español y que normalmente está vinculado con discursos más elitistas y académicos. Además, la presente edición divide los pesados volúmenes, como se ha dicho, publicados originalmente en 2 grandes tomos y reeditados varias veces en el mismo formato, en volúmenes más pequeños que tal vez son más cómodos para las manos de los niños, como dijo Mireia. Esa división de del libro original en esos libros más chiquitos, aunque sigue más o menos la estructura del original, esa separación nos recuerda además a los relieves de Centurión, que divide todo el mundo en partes. Siguiente.
Esta es la última de varias reediciones que se publicaron durante el siglo pasado. Las versiones más recientes, sobre todo las de 71 y 84, son bastante fáciles de encontrar en librerías de viejo y son las que muchos de ustedes deben tener en sus casas. De hecho, al hablar sobre esta presentación, escuché de varios amigos que estos volúmenes forman parte de las bibliotecas familiares de ellos. Estoy seguro de que me hubiera encantado, como nerd que fui, leerlos cuando yo era niño si hubiera vivido en México en ese entonces. En esta breve presentación, sin embargo, no puedo profundizar demasiado en el análisis formal de las imágenes ni en el análisis literario de los textos. Más bien quisiera hablar sobre la materialidad, sobre los libros como objetos históricos y físicos hechos de papel y tinta. Siguiente. La portada de la nueva edición vuelve acertadamente al grabado de Roberto Montenegro que apareció en las ediciones de 24-25 de la SEP. La edición original está del lado derecho. Y también en la edición de 71. Una planta en floración rodea a un libro abierto, reforzando la idea de que los libros nutren para el crecimiento y estimulan ideas fértiles, hermosas, benévolas. Siguiente. Me cuesta trabajo, sin embargo, entender por qué otras ediciones han usado la cabeza de Medusa, que fue originalmente empleada en las portadas interiores de la edición de los 20. Como todos sabemos, su cabeza fue decapitada por Persio, que fue el triunfo de la sabiduría sobre el mal, pero también el triunfo del hombre sobre la mujer atrevida, en una lectura más feminista, para luego ser impuesto la cabeza sobre el escudo de la diosa Atena, una imagen recurrente desde la época grecorromana. La imagen de Medusa fue destinada a alejar las amenazas peligrosas de otros, un ícono de terror y poder, una imagen del mal para ahuyentar al mal. Sin embargo, dado el éxito del libro, o su presunto éxito, dadas sus múltiples ediciones, espero que su rostro nunca alejó a los lectores. Seguro ninguno pensó que al leerlo se convertiría en piedra. Siguiente. Estas primeras portadas monocromáticas no solo reflejan la austeridad del momento, sino también el conservadurismo dominante. Las imágenes hablan de la fertilidad de los libros o del poder del pasado clásico, a diferencia de lo que vamos a encontrar una década después durante la administración de Cárdenas, cuando las ideas socialistas permean en la Secretaría y politizan las portadas, como en el caso de este libro de texto de primaria de 1938. Siguiente. No, antes. Como ven arriba a la izquierda, aunque Vasconcelos, como mencionó Mireida, se quejaba del lujo de la edición, la primera edición, de hecho, estaba encuadernado con portadas baratas y sencillas de cartón. Cuando se encuentran en las librerías de viejo, suelen estar muy maltratados, si no reencuadernados. Mi copia de 1924-25, que está del lado izquierdo inferior, está encuadernada en tela de algodón brillante. No sé si esto lo hizo un comprador o si en la SEP produjeron ediciones más lujosas para maestros o políticos. De hecho, en mi biblioteca hay otro libro publicado por la SEP, Las Escuelas de Pintura al Aire Libre, de 26, que tiene una portada a rayas y guardas de papel floreado que parecen estar hechas de papel tapiz reciclado. Otras ediciones usan diferentes encuadernados o diferentes papeles tapices, y me parece que son completamente originales, en otras palabras, hechas por o para el SEP. Y es algo, espero, que alguien puede estudiar más a fondo en el futuro, la encuadernación en la SEP. Siguiente.
Los presupuestos estaban mucho más apretados en la década de 1920 que en la actualidad, y las prensas generalmente producían libros en blanco y negro. Para la edición original y para otra publicada en 1930, que se muestra a la izquierda en estas dos diapositivas, las placas de color de Roberto Montenegro fueron añadidas, primero recortadas y luego pegadas una por una a cada volumen, un esfuerzo que requería mano de obra adicional, pero por supuesto la mano de obra era barata en los años 20. La forma en la que flotan sobre la hoja de papel les da un toque especial, casi etéreo. Me pregunto si muchas de estas fueron arrancadas por los lectores a propósito o accidentalmente. Ediciones subsecuentes reimprimieron las mismas ilustraciones a color, aunque ahora sobre hojas completas. Siguiente. La edición de Alias retoma esta idea de cortar y pegar, pero ahora transfiere esta tarea de los trabajadores de los talleres gráficos de La Nación, la editorial del gobierno fundada en 1919 como parte de las reformas revolucionarias, a los niños de hoy, principalmente, supongo, que van a recibir de regalo nuevas copias del presente libro, en la marca del presente libro, como dicen los editores en las instrucciones aquí, recorta y pega las imágenes en la marca de agua correspondiente a cada una. Me pregunto en el futuro, cuando estos libros comiencen a aparecer en mercados de pulgas y librerías de viejos en la capital, ¿cuántos de ellos mostrarán que, de hecho, como en los viejos álbumes de cromolitografías, los niños realmente se dieron a la tarea de cortar y pegar? Siguiente. Estas son las portadas de las antologías más pequeñas que conforman a manera de juego la edición actual. En ellas se muestra la variedad del material, desde el Ramayana hasta Tagore, de Quetzalcóatl a Bartolomé de las Casas y de Shakespeare a Tolstoy. Como mencioné anteriormente en su prólogo y en el título de la publicación misma, José Vasconcelos hizo énfasis en que las lecturas recopiladas, editadas, traducidas y ordenadas por su equipo de intelectuales representaban lo mejor de la literatura universal, y me gustaría destacar esa palabra universal. Gastelum escribió en su propia introducción que las lecturas ofrecerían, cito, contacto con espíritus verdaderamente superiores, termino cita, de una gran variedad de tradiciones culturales. En la década de 1920, cuando una buena educación se limitaba al canon de la literatura y filosofía occidentales, las lecturas clásicas sí representaban una visión progresista e internacionalista, aunque no sin algunas limitaciones. El libro se inclina notablemente hacia el pasado remoto. El primer volumen nos lleva de los Vedas solamente hasta el Nuevo Testamento, pero también se inclina fuertemente por la tradición europea, aunque tal vez encontramos más literatura española de la que encontraríamos en antologías angloamericanas del mismo periodo. Lo que tenemos ahora en la nueva edición de Alias es una edición hermosa y amigable con el usuario, y ojalá que esta sí introduzca la publicación a una nueva generación de lectores del mundo hispanohablante. Pero al mismo tiempo, debemos reconocer que se trata de una publicación algo limitada y hasta conservadora. Como antología histórica de los años 20, no podía incluir las voces que en años recientes han transformado lo que pensamos cuando hablamos de clásicos o de la cultura universal. No hay ningún texto escrito por una mujer, o que al menos explore la vida de las mujeres desde un punto de vista crítico o feminista. En cuanto al alcance geográfico, no solo se dejó fuera completamente a Estados Unidos, por razones políticas, sino que no hay nada de África ni del Caribe. De hecho, en 2024 es sorprendente abrir una antología de lecturas clásicas que omitan cualquier fuente postcolonial.
desde Aimé Césaire hasta Toni Morrison, desde Gabriel García Márquez hasta Chino Achebe. Estos son nuestros nuevos clásicos, y nuestros niños, o sus niños, tendrán que esperar por una nueva antología, recopilada y editada por los escritores e intelectuales de nuestra época, tal vez incluso ilustrada por artistas de nuestra época, para tener todos ellos esto a la mano. Espero que esto pase en un futuro no muy lejano. Gracias. Bueno, muchas gracias a los tres ponentes, muy interesantes sus aproximaciones, sus aportes. Vamos a abrir espacio para el diálogo entre ustedes. Si tienen algo, yo ya tengo algunas ideas que poner sobre la mesa, pero más bien ustedes si tienen ideas que comentar entre ustedes, adelante. Y también el público, si desea preguntar algo o poner algo sobre la mesa, por favor. Empiezo yo. Sí. Bueno, a mí hay dos cosas que me parecen muy interesantes. Una es como si podemos, o cómo lo entienden ustedes, o sea, como si se puede entender esta antología. De hecho sí se puede porque hay una cita de Vasconcelos justo en su prólogo, ¿no? De qué manera entender esta antología como un antecedente de la ideología de la raza cósmica, ¿no? que se vierte ahí. Y por otro lado, también cómo observan ustedes o cómo entienden este shift que hubo. Me pareció muy interesante que pusiste uno de los primeros murales de Montenegro en tu presentación, porque justo al inicio del movimiento, o sea, como está el inicio del muralismo, ¿no? Que era un poco más al principio tendido hacia esta universalidad que Vasconcelos también perseguía, ¿no? Como claramente se ve en esta mezcla entre el árbol de la vida y estas como iconografías europeas. Posteriormente hay un shift más inclinado hacia de este universalismo y de esta visión teológica hacia un folclore y un nacionalismo, ¿no? Y pareciera que las lecturas entran en un momento en donde se busca como una alternativa. Incluso hay una cita también por ahí, que a ver si la encuentro, de Vasconcelos, en donde habla de que el muralismo, digamos, como que apela a las masas o al imaginario masivo, ¿no? Y Vasconcelos entendía estrategias editoriales como esta, o de alfabetización como esta, y la lectura como una forma de universalizar al niño y sensibilizarlo como a nivel como completo, entero, global, ¿no? Entonces son complementarios, opuestos, de qué forma se hilvanan esas dos narrativas o esas dos estrategias, ¿no? Del proyecto de Vasconcelos, como este tipo de cosas, o las bibliotecas ambulantes, ¿no? También. Gracias. Muchos puntos. Muchos muy puntos, buenos. perdón. No. Puse todo en uno. Sí. Entre como la tensión entre la raza cósmica y el cosmopolitanismo, yo diría que sí hay una tensión, pero también veo de una manera la raza cósmica, con sus problemas, todos sabemos todos los problemas, como un texto internacionalista. Se habla, como dije, esas ideas Vasconcelos formó en parte durante sus viajes por América del Sur. Entonces es una manera de cultivar amistad entre otros países en América del Sur que pueden ser aliados, pero también es una forma de decir: nosotros tenemos algo de importancia aquí, nos merecemos respeto de todo el mundo porque somos el futuro, y merecemos respeto porque somos una mezcla, y creo que es como una recursión, como una mezcla interna que deviene una mezcla más grande, y por eso sí hay
no es un rompecabezas perfecto, una rompecabezas perfecta, pero sí hay esos dos elementos. ¿Sí me explico? Y los murales también creo que son parte, creo que todo es parte de el mismo proyecto de enseñar a la gente como los murales son los libros de los que no pueden leer, pero también hay que enseñar al pueblo a leer, como el alfabetismo estudió como a 90%, algo así, bajo Vasconcelos. Entonces creo que él usa todos estos métodos a cumplir su visión. No sé, yo no leí el libro, no leí todos los textos. Bueno, obviamente hemos leído partes de Ilíada y no sé si, no, por un lado sí o sea, la publicación, no quiero hablar mal de la republicación, lo que quiero decir es, hay un lado muy positivo de Vasconcelos y hay un lado muy oscuro de Vasconcelos. Hay un lado muy positivo de que, bueno, vamos a publicar una antología con los griegos y el Antiguo Testamento y, bueno, todos los grandes autores de la India y de algo de Islam y quizás, no sé si hay algo de Islam, quizás, ¿no? España, etcétera, etcétera. El contenido de muchos de estos textos obviamente tiene que ver con guerras y religiones y como digo, no hay ningún texto, realmente la mujer es ausente o juega un papel completamente secundario en todos los textos del libro, aunque Gabriela Mistral estaba involucrada en la edición del libro y también Palma Guillén. Yo creo que ellas estaban un poco aplastadas por Novo, Villaurrutia y los cuates, ¿no? Como fueron en la historia de la literatura en el país. Entonces, Pero para eso se hicieron las lecturas para mujeres. O sea, es como Gabriela que Mistral luego coordina las lecturas. Sí, pero en un libro mucho más humilde en comparación con este gran, o sea. Entonces, y para mí Vasconcelos, en los años 20 está bien respetar a Vasconcelos y luego 5 años después es el peor de los peores. O sea, durante la Segunda Guerra Mundial era o sea, olvídalo, es increíble. No, let's not get into that, como dice Daniela. Pero esto es lo interesante de esa época para mí. Los mismos murales de Montenegro, esa tensión entre el intento de buscar una nueva visión mestiza, más allá del mestizaje español indígena, pero esa visión cósmica en el arte. Pero al final de cuentas, los murales de Montenegro, como las ilustraciones en el libro, caen en lo decorativo, lo ilustrativo, lo elegante, el Art Nouveau y en el pasado. O sea, la obra de Montenegro está demasiado ligado al pasado, al 19 y obviamente por eso fue aplastado un poco por los historiadores, por Diego Rivera o los Siqueiros, porque ellos sí eran los modernos que estaban avanzando no solamente las ideas más progresistas, una iconografía más progresista, más cosmopolita. No, Rivera es mucho más cosmopolito que Montenegro en muchos sentidos. El muralismo como lo concibe Vasconcelos es el de Montenegro. Sí, o sea, y no por es eso, el de Rivera, no es el de y por eso tuvimos mucha suerte que Vasconcelos se fue en 1924, ¿no? Digamos que ese iberoamericanismo, ¿no? se volvió como un nacionalismo cosmopolita, o como más de identidad cultural mexicana. Yo creo que los murales de... El que trascendió el vasconcelismo. Yo creo que como ilustraciones, esas imágenes de Montenegro funcionan mucho mejor dentro de ese libro que sus murales funcionan hoy en día. Sus murales no nos dicen mucho. Yo diría,
como pueden decir los murales de Orozco sobre la guerra, Por ejemplo, o los Diego de- Rivera los de sobre su la despacho, tecnología. ¿no? Los de su despacho son, o sea, por ejemplo, los murales que hace Montenegro para el despacho de Vasconcelos son como... De esta antología, ¿no? O sea, ahí vemos todo su interés por Oriente, todo su interés por yoga, por la India, sí, por todo, por todo. Él realmente, pero lo importante no, y lo contradictorio con Vasconcelos y lo que le criticarán mucho, por ejemplo, cuando hace sus primeros textos sobre la cultura hindú, es justamente que toma sus fuentes de súper segunda mano, o sea, todas las traducciones inglesas. Entonces él nunca lee los textos originales y siempre lee una traducción francesa, una inglesa, y hace unas interpretaciones bien particulares y bien erróneas. O sea, eso también hay que aceptarlo. O sea, Vasconcelos no es que tuviera los grandes conocimientos, y perdón también por decirlo, no es que tuviera los grandes conocimientos sobre Oriente. O sea, era un occidental educado en escuela en Estados Unidos, un occidental tratando de comprender la cultura oriental, y pues ahí la regaba. O sea, ahí cometía esos errores, y Montenegro va a ser esa representación visual de los mismos errores. O sea, ellos sí están muy compenetrados, sí, el muralismo es, para Vasconcelos es como lo practica Montenegro, y ahí es como la trasnochada que se dan. O sea, ahí es cuando se va a Vasconcelos, es venir con esa realmente etapa del muralismo mucho más centrado en la problemática, en la ideología, en lo que sucede en este país. La No sé. justicia, la violencia y todo. Lo que es muy relevante hoy en día, aunque hay muchos que hacen yoga en la Condesa. ¿Alguna más? Ya tenemos aquí a nuestro director. Bueno, un comentario que creo que es muy importante como proyecto de la editorial está en generar estos documentos o traerlos a colación otra vez, a ponerlos sobre la mesa para entender muchas cosas y revisarlas con una noción crítica, pero irnos directo al estudio de los documentos. Entonces, a partir de eso poder hacer una reinvención, una crítica de lo que ha pasado, ¿no? Entonces, después de los estridentistas estaba algo que nos llamaba mucho la atención, que era dónde estaban los contemporáneos, qué publicar de los contemporáneos, y me pareció como una idea interesante hablar de Vasconcelos y los contemporáneos y esta interacción que había habido entre ellos, un homenaje a los dos, a Montenegro y a Fernández Ledesma. Y creo que a la hora de empezar a trabajarlo, nos pareció esencial que hubiera un texto crítico, un texto que respetara el facsimilar original, pero sin generar un contrapunto, que es el texto de Nicolás Medina Mora, que hace un análisis muy crítico de Vasconcelos, del periodo, y justamente esa universalización de un individuo, perdón, un mexicano, ¿no? La concepción de un solo mexicano, masculino, moderno, etcétera, un solo lenguaje, un solo idioma, dentro de toda la república, en medio de toda la diversidad cultural, que era una intransigencia. Y sin embargo, él hace, creo que un análisis muy atinado, muy templado, y creo que nuestra participación fue un poco eso, romper generar la parte ligera de la lectura, hacer los cuadernillos, ponerles un poco de color, que también son libros para niños hechos por adultos muy serios, muy severos, en donde los colores son grises, negros, densísimos, que a mí siempre me gustaron cuando era chico, pero creo que había hay algo de afortunado en poderlo colorear un poco, y bueno, el juego tipográfico que mencionaban,
Jay, de la O con la A, como un gesto contemporáneo de democratizar o abrir un poquito la lectura de género, que no solo niños, ahí empieza ya una posición editorial de decir también niñas y para cualquiera, ¿no? Es más un comentario. Muchas felicidades. Otro comentario por allá atrás, creo. Gracias. Es una pregunta, no sé si sepan, los grabados que están aquí como cromos de Montenegro, de qué técnica utilizó, el formato o tamaño, y si existe la posibilidad de contemplarlos en algún tipo de museo o están guardados o están muy pequeños. Gracias. ¿Había? Sí, alguien había, o sea, no sé si quieres contestar la pregunta. Ya. Yo me acuerdo de uno en específico que está hecho al óleo. O sea, sí, que es un formato cuadrado como de 90 por 90, exacto. Y luego hay una reproducción en mosaico. O sea, como que el que tenemos en mente, yo en concreto, y pues ya ve también Jay, es ese cuadro, bueno, como que los bocetaba en cuadros, creemos, o al menos así lo hizo, y después ya lo pasaba a la ilustración. Aunque creo que es un caso excepcional. Imagínate hacer cuadros y cuadros y cuadros. Esto está en una colección particular. No creo que todas las ilustraciones de las lecturas clásicas tengan esa fórmula de primero hacer un óleo y luego hacer la ilustración. Tal vez esta en concreto le importó, le interesó mucho llevarla a esas experimentaciones, pero las demás... En años de hacer curaduría entre Mireia, yo, Dafne, muchos en este país, no han aparecido ninguno de estos dibujos de Montenegro. A lo mejor fueron destruidos, incluso puede ser que quedaron en los talleres de gráficos de la Nación, y hasta que fueron destruidos como parte del proceso de convertir estos dibujos en cromolitografías para la publicación. Yo creo que algo hubiera pasado así, porque aparte Montenegro nunca conservó bien su archivo y es... No, hasta la fecha, o sea, el archivo de Montenegro está en Carso, pero es como mucho más documental. Y esta pieza en concreto está en una colección particular. Sí, los grabados son xilografías, yo creo, ¿no? O sea, una técnica, grabados en madera. Y sí, ninguno de nosotros realmente comentamos eso, pero a través de estos grabados los libros realmente participan en un discurso muy importante de la época, a principios de los años 20, de la renovación del grabado en madera. Exactamente. En paralelo con lo que estaban haciendo en Alemania, sobre todo los expresionistas, de buscar una manera de hacer grabado mucho más artesanal, más crudo, más rudo, más popular, relacionado más con la época medieval y menos con las refinadas grabados y litografías del del Renacimiento hasta XIX, ¿no? Y seguramente sí son gilografías, se había puesto como de moda, por decirlo de alguna manera, o se estaba tratando de impulsar el desarrollo de la gilografía. Cuando llega Jean Charlotte a México, él trae el conocimiento, ya hay otras mujeres, o sea, creo que la idea es así. Jean Charlotte llega a México, no es que en México ya no se tuviera la técnica, se conocía poco porque se dejó de enseñar en la Academia de San Carlos, y las que fueron alumnas de Jean Charlotte, sobre todo fueron las mujeres. O sea, pienso justamente en Aurora Reyes y Rosario Cabrera, que fueron las que trabajaron, fueron alumnas suyas, eso sí está documentado, fueron alumnas suyas en la CEPAL, y de ahí sacaron Sí, aunque el estudiantismo 30-30, claro, o sea, hay claro, una explosión. Las escuelas de pintura al aire libre, hay una explosión en forma. O sea, el grabado en madera es lo más auténtico, lo más
folclórico, Y explota. pero al mismo tiempo moderno. Es como ese medio que combina lo folclórico con lo moderno. Y por allá había otra. ¿Alguien más? Sí, yo. Un agregado y después una pregunta. Como un agregado, en la memoria de la SEP del 24, en las páginas iniciales, se encuentra por ahí un escrito de Vasconcelos donde enuncia cómo está él pensando este patio, el que nos mostraba James, con las esculturas en las esquinas, y habla también de una escultura al centro, ¿no? Como la gran conjunción de esta visión de él de mezcla de razas, ¿no? Entonces creo que puede ser como algo bastante padre poder leer directamente el texto, porque también ahí él plantea, Vasconcelos plantea esta visión de cómo entiende, incluso hasta los colores de las razas, si bien recuerdo, ¿no? Agrega ahí unas cosas. Y bueno, ese es un agregado, ¿no? La pregunta es para el equipo de Alias. Me gustaría preguntarles cuál es la intención en cuanto a prácticas de lectura para la reducción del formato, ¿no? El formato inicial es un libro grande. Para la época, desde la perspectiva de la disciplina que yo me he formado, que es la pedagogía, se han planteado en distintos momentos que estos formatos convocan a una lectura colectiva en conjunto de varios niños. También en el momento histórico, en el momento histórico se piensa en eso, ¿no? Como una publicación que pueda ser empleada por distintos infantes en un momento preciso de la clase, ¿no? En un espacio preciso para ello. Y pienso ahora que esta materialidad de este facsimilar convoca otras prácticas, ¿no? ¿Te refieres? Perdón, yo ahí meto mi cuchara. ¿Te refieres a que pedagógicamente se plantea en la época que las ediciones grandotas las podemos compartir y que de eso se trata? Pues no como compartir de uno a otro, Ajá. más bien en un espacio, Okay. en el espacio áulico. No sé, pensando en otros momentos de prácticas de lectura, Ajá. como lo que después se habla con los periódicos murales, ¿no? Vale. Justo, no sé, el Ok. 3030, el radiador, ¿no? Etc., ¿no? Ajá. Entonces, algo por el estilo se ha planteado en algunos otros momentos que estos formatos grandes permitían esos otros tipos de prácticas de lectora. Pero por ejemplo, Radiador y 3030, todo lo que produce 3030 finalmente va pegado en la pared. O sea, eso sí es como compartir, pues no necesitamos tenerlo en nuestras manos nadie. O sea, ahí yo tengo mis dudas, pero ahora sí que los expertos hablen. No, pues creo que justo ibas muy bien, o sea, porque sí, como estas estrategias pues, están más vinculadas al arte público, ¿no? Yo lo que creo, o o sea, No, pero yo creo que no es mala idea No, de sí. que la idea de un libro grande, o sea, en un aula ibas a tener un juego de estos libros, quizás en una escuela ibas a tener un juego de estos libros, y sí hay algo en eso, no tanto como los periódicos morales, pero hay algo de que, bueno, sobre la mesa tenemos los niños alrededor de la mesa, tienes el libro grande, y bueno, este puede venir a leer, y luego la otra puede leer, y luego el tercero puede... Yo creo que, o sea, aunque no creo que se registró eso históricamente en los documentos de la producción, no, o sea... Algo que quizá valga la pena decir es que esta versión, a pesar de ser media carta chiquita, no altera el tamaño de la caja original de texto de las lecturas. O sea, estos tabicotes de las ediciones anteriores, que son grandotas, como Coffee Table Books, tienen una cantidad de aire alrededor de la caja brutal. O sea, son más aire de caja de texto, son más margen que el libro. Y esta caja, ustedes lo que ven aquí adentro, es exactamente el mismo tamaño de la caja original. No tuvimos que reducirla. Es exactamente el mismo, o sea, encajó perfecto en el formato alias, exacto. Si no, no se podría leer. Ajá. Entonces es interesante porque realmente lo que te daban era como espacio para, ¿sabes? Para los dedos, para que pesara, no sé, para el espacio áurico de la caja, o no sé cómo llamarle, ¿no? Es interesante. Y sí creo que es un formato pues bastante más manejable para un niño que un libro de tapa dura gigante, ¿no? O sea,
Y a la vez pues seguimos respetando como el aire original, histórico del facsimilar, ¿no? Pero sí como desde un lugar un poco más ligero, más juguetón, menos solemne tal vez, ¿no? Y bueno, también para que se me hizo muy chistoso que justo te refirieras a esa cita, porque justo la tenía aquí preparada para pues un poco complementar esto que hizo James de poner las imágenes de los altos relieves o los bajos relieves, las esquinas de la SEP. Justo yo separé esa cita de Vasconcelos porque viene en su prólogo y habla de, pues eso, o sea, como a pesar de haber antecedido un par de años a la publicación de La raza cósmica, él dice en su prólogo que para expresar todas estas ideas que hoy procuro exponer en rápida síntesis, hace algunos años, cuando todavía no se hallaban bien definidas, procuré darles signos en el nuevo Palacio de la Educación Pública de México. Sin elementos bastantes para hacer exactamente lo que deseaba, tuve que conformarme con una construcción renacentista española de 2 patios. En los tableros de los 4 ángulos del patio anterior hice labrar las alegorías de España, de México, Grecia y la India, las 4 civilizaciones particulares que más tienen que contribuir a la formación de América Latina. Enseguida, debajo de esas 4 alegorías debieron levantarse 4 grandes estatuas de piedra de las 4 grandes razas contemporáneas. En aquella época pensado de esa manera. La blanca, la roja, la negra y la amarilla, para indicar que la América es hogar de todas y de todas necesita. A esa cita te referías, ¿no? Sí. Entonces se me hizo muy interesante que como que yo guardé esa, él sacó esta, tú lo pusiste en tu presentación. Y justo a eso me refería un poco con la idea del antecedente, como de, era como una especie de caldo de cultivo de sus ideas, ¿no? Estos trabajos editoriales, estos esfuerzos. Vamos con una última intervención y damos por finalizada, por favor, la presentación. Y vamos a tener un coctelito aquí afuera para todos, un ratito. Hola, buenas noches a todas, todos. Ahorita con lo que comentaba el compañero respecto a la materialidad de los textos, yo más bien creo que tiene que ver el aspecto de un libro voluminoso con la parte de la enciclopedia. Por ejemplo, digo, más ustedes que yo, la gente que es más adulta creció con muchas enciclopedias. Ahí tenemos, por ejemplo, el libro de oro de los niños, la enciclopedia de la juventud. Son libros en gran formato. Entonces yo creo que la idea del enciclopedismo está presente aquí en las lecturas clásicas, en las primeras ediciones, y por eso es que también los formatos son grandes. Me parece a mí, esa es una idea que yo tengo. Y por otro lado también la idea de poder como comprimir y no dividir, ¿no? Finalmente a veces los editores justamente saben más de esto, pero a veces como que sale un poco más barato tener un solo volumen que tener varios. Entonces voy a hacer 1, voy a hacer 2 y no voy a hacer 8, ¿no? Y yo creo que más bien puede ir por ahí, ¿no? Es la idea que yo tengo. Pero algo que quería comentar de la importancia de las lecturas clásicas para niños es que es uno de los hitos en la historia de la literatura infantil mexicana. Y así como lo decía Damián, ¿sí? ¿También? Sí, Damián. Me parece muy importante que un editorial como Alias, que se distingue por ejemplo por publicar distintos textos que van dirigidos a un público adulto, tenga un espacio para lecturas infantiles, que claro, es una edición facsimilar, no son necesariamente contemporáneas, pero finalmente hay un espacio para publicar para las infancias de hoy en día, que eso es muy importante porque si nos damos cuenta, muchas veces cuando aprendemos de literatura se nos habla de una literatura adulta y los niños no están, como si esa literatura para niños o que formó a niños del pasado no hubiera contado y no contara. Entonces, si nos damos cuenta, perdemos mucha de nuestra literatura al no contemplar la literatura infantil. Y en este caso de mexicana, pues quizá con ciertas dificultades, ¿no? ¿Cómo van a ser las lecturas clásicas para niños, pues mexicanas? Pues es un poco complicado, ¿no? Pero sí podemos hablar de la adaptación y de que es importante porque nos da cuenta de que el Estado está interesándose también a través de un grupo de intelectuales en cómo hay que ilustrar, cómo hay que escribir para la infancia y cómo hay que hacer libros. Y evidentemente las lecturas clásicas para niños son un parteaguas para lo que viene, porque justamente sienta las bases, ¿no? Ahí en el prólogo Vasconcelos dice que hay que hacer libros de muy buena calidad,
de muy buena calidad, y entonces es algo que la SEP pues en los años posteriores trata de hacer, ¿no? Principalmente en los años 40, pues ahí tenemos la Biblioteca Chapulín, por ejemplo, que son una suerte, yo creo, de unas segundas lecturas clásicas para niños y niñas. Se ve esa idea de hacer libros de buena calidad, ¿no? Entonces me parece destacable que estas lecturas que hoy llegan a niños ya muy grandes y niños de nuevas edades, pues justamente forme parte de los libreros, porque enriquece nuestro panorama literario mexicano y también nos hace ver la importancia que tuvo el Estado para formar la literatura infantil mexicana, ¿no? Como parte de eso, porque es algo que se sale, por ejemplo, de muchos teóricos españoles de la literatura infantil. Ellos dicen todo lo que tenga que ver con escuela y literatura infantil, no, quítalo. Entonces aquí no podríamos, porque si nosotros hiciéramos eso, pues tendríamos que recortar más de la mitad de la literatura infantil mexicana, y creo que es algo que todavía hay que estudiar en términos de la narrativa, de la ilustración, como proponía James hace rato, ¿no? Gracias. Muchas gracias.